Bien, el tercer elemento a analizar es el circuito capacitivo, el cual es similar el diseño a los dos anteriores, pero ya con un capacitor de la siguiente forma. Tenemos entonces un elemento capacitivo que es un condensador conectado a una fase, a un neutro, y suponemos la corriente en este sentido. Bien, se sigue conservando el mismo análisis con la ley de Ohm, que aquí en el elemento capacitivo para la intensidad de corriente sería igual a voltaje sobre XC. Pero ¿quién es XC? XC es la reactancia capacitiva. Y esa reactancia capacitiva está dada por 1 sobre omega por CF. Como C sub F está dado en faradios y normalmente el trabajo cuando lo hacemos con los condensadores, el análisis que hacemos con los condensadores es en microfaradios, porque son los condensadores que realmente ponemos en los circuitos, ya que un condensador en faradios es un condensador tremendamente grande porque sus placas tendrían que ser de un área muy grande. Este factor lo cambiamos por un factor de 10 a la menos 6. Entonces sería de la siguiente forma: 1 sobre omega que multiplica al condensador en microfaradios, ¿sí?, por 10 a la menos 6. Como tenemos un exponente negativo en el denominador, tenemos la posibilidad por las propiedades matemáticas de subirlo al numerador, expresándolo de la siguiente forma: 10 a la 6 cambia de signo cuando sube, sobre omega por el condensador en microfaradios. Bien, reemplazando este elemento de reactancia capacitiva en la fórmula de corriente, tenemos que nuestra fórmula de corriente quedaría de la siguiente forma: voltaje por omega que multiplica al condensador en microfaradios sobre 10 a la 6. Este factor lo reemplazamos acá. Al reemplazarlo acá, entonces hacemos la ley de internos y externos, o lo que llaman la ley de la oreja, y me queda entonces la fórmula de corriente en este sentido. Recordemos que XC se llamaría entonces reactancia capacitiva. Bien, entonces el ángulo que se forma entre el voltaje del condensador y la corriente del condensador también es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el coseno phi es igual al coseno de 90, que coseno de 90 es igual a 0, que es el mismo factor de potencia. La gráfica que representa los fasores estaría determinada de la siguiente forma: voltaje, siempre lo vamos a poner en el eje horizontal, y la corriente, que iría en el eje vertical, iría en este sentido. Aquí serían los 90 grados. Haciendo una pequeña corrección, los 90 grados entre el voltaje y la corriente serían en este sentido. Este no iría en este sentido: corriente en el eje vertical, voltaje en el eje horizontal. Aquí tenemos nuestros 90 grados, ¿sí? Y podemos decir que la corriente está en adelanto con respecto al voltaje en 90 grados, o que el voltaje está en atraso con respecto a la corriente en 90 grados.